Bueno, seguimos con la saga de videos de Bellamy. Y digo hoy como si fuese otro día, pero el video de la presentación del libro lo grabé hace 10 minutos. Pero bueno, vamos a estar hablando ahora de la situación inicial del libro, ¿sí? De los dos primeros capítulos específicamente, en donde básicamente ya se da todo el programa de la obra, de lo que va a ser después la historia de Bellamy, ¿no? La historia de ese ascenso social de Georges Duroy. Como dijimos, todo empieza un 28 de junio de 1880 en París, ¿no? En plena ciudad de París. Y tenemos a este personaje, Georges Duroy, el protagonista, que está ahí esperando un cambio, un vuelto, mejor dicho, de una cajera. Y bueno, se lo describe como un hombre bastante bello, bastante esbelto, grande, bien hecho, se dice, rubio, ojos claros, y ese bigote tan particular de él, que en realidad, como vimos en la presentación del libro, es un rasgo bastante proveniente de la influencia de Émile Zola, ¿no? Acá, en Bellamy. Bueno, Georges Duroy está ahí esperando su vuelto y en toda esa descripción también ya se lo presenta desde las primeras líneas como interesado por las mujeres, como que le presta atención a la mirada de ciertas mujeres. Hay algunas mujeres que lo están observando, que sienten que es bastante lindo. También emana algo, ¿no? Georges Duroy como algo bastante firme, bastante sólido. Se dice que es bastante orgulloso, que él, claro, era suboficial, ¿no? Hizo su servicio militar, había intentado hacer una carrera ahí y llegó a suboficial. Entonces, un tipo que parece ser bastante determinado y así, ¿no? Entonces, a pesar de que las mujeres lo miran y demás, él obviamente tiene una sed de mujeres que se hace aparecer en esas primeras líneas ya del libro. Está como esperando algo, ¿no? Siempre esperando una aventura femenina. Pero es un personaje que está en una situación bastante de miseria, ¿no? Financieramente hablando desde el principio. Incluso es como que ve gente que se puede permitir una cena, esto, lo otro, y él está bastante celoso, envidioso, y nos hace entender rápidamente el libro que en realidad Georges Duroy está en una situación muy, muy delicada financieramente hablando, y tiene al punto de tener que elegir si cena o si almuerza. O sea, en esas estamos, ¿no? Bueno, encuentra eventualmente a su amigo Charles Forestier, un encuentro muy curioso porque él, claro, está ahí vagando por París sin mucho rumbo, y de la nada siente que reconoce a una persona, como que ve a una persona y dice, che, de algún lugar la conozco. Y bueno, después de reflexionar un momentito se da cuenta que era Charles Forestier, un compañero suyo del servicio militar. Lo reconoce, va, le habla y le dice, che, ¿vos me reconocés? ¿Sabes quién soy? Y Charles Forestier como que no sé quién sos. Y bueno, le explica y ahí como que caen. Y bueno, Charles Forestier lo reconoce a Duroy. Entonces, bueno, se ponen un poco al tanto, van a tomar una birra, un trago, y ahí hablan un poco de la vida, y entonces, bueno, entiende rápidamente Georges Duroy que su amigo está en una buena situación financiera, de vida en general, está casado, es un periodista justamente en La Vie Française, en ese periódico en el cual después va a trabajar Georges Duroy. Es un encargado de la sección de política, ¿no? En el periódico. En fin, está como en una buena situación. Está ahí hace 3 años en París. Y bueno, Georges Duroy en un momento dice, ¿no?, que se ve que come bien. También mostrando cierta envidia, cierto celo respecto de eso.
Y bueno, eventualmente también Georges Dubois le cuenta sobre sus planes, sobre qué está haciendo él en la vida. Le dice que no le está yendo muy bien, obviamente, pero que le ofrecieron un trabajo, no sé qué. Forestier le dice, no vayas a ese laburo que no te conviene, por qué razón y demás. Mirá, haz una cosa, yo te voy a introducir al periodismo, básicamente le dice. Y bueno, Georges Dubois está medio tipo genial, pero no conoce nada, digamos, del periodismo. Y ahí, bueno, surge un momento clave, creo yo, del libro, en donde frente a ese desconocimiento de Georges Dubois del mundo del periodismo, que se lo admite a Forestier cuando le propone de laburar para básicamente el mismo periódico en el que él está laburando, le dice, mira, no importa que no sepas nada. Le dice específicamente este pequeño párrafo que les voy a leer, que me parece genial. No es difícil pasar por alguien inteligente. Lo importante es no dejarse atrapar en flagrante delito de ignorancia. Se maniobra, se esquiva la dificultad, se rodea el obstáculo y se apabulla a los demás por medio de un diccionario. Todos los hombres son tontos como gansos e ignorantes como carpas. Bueno, en esto está todo el libro, ¿no? De alguna forma. O sea, hay que cagar al otro para hacer parecer que uno es inteligente. No es muy difícil, ¿no? Simplemente uno tiene que cuidarse de saber maniobrar en la vida, de saber agarrar el momento oportuno, de no dejarse atrapar en el medio de algo malo que estés haciendo, ¿no? En este caso, de que no sabes sobre algo, en flagrante delito de ignorancia, ¿no? Atrapado en pleno momento en donde sos vulnerable, en donde aparece tu ignorancia, no dejarse atrapar ahí, ¿no? Básicamente saber moverse en la vida y saber hablar y demás, ¿no? Y eso es precisamente en lo que Georges Dubois va a ser bueno. Y así es como se va a meter en la carrera del periodismo, ¿no? Entonces Forestier lo invita ahí a cenar a su casa, porque va a hacer una cena con unos amigos, no me acuerdo si es un día después o en unos días, pero lo invita a cenar y le dice que, claro, ahí va a poder conocer a gente y demás, que es algo bastante íntimo, con amigos bastante cercanos. Va a estar también algunas personas que trabajan en La Vie Française, en el periódico en el que él labura. Va a estar también el patrón, el jefe del periódico. Así que es una buena oportunidad. Después de haber conocido y de haber aceptado la invitación a la cena, Jean Forestier y Georges Dubois se van a las Folies Bergères, que son un cabaret, no en el sentido de lo que pensamos hoy en día, necesariamente un lugar de prostitución y demás. También hay prostitutas, pero un cabaret también en esa época es un lugar de espectáculos donde la gente va a pasar un buen rato, reírse, incluso comer, tomar un trago. Y bueno, la Folie Bergère es un lugar muy, muy conocido en París, ¿no? Y era justamente eso, un cabaret. Y entonces allí pasan un rato ahí, ven un espectáculo, justamente aparecen unos trapecistas. Una escena muy interesante porque ven unos trapecistas como mostrando sus músculos, todo haciendo como una exhibición de acrobacias y de cosas, en donde uno mantiene el equilibrio en una posición súper difícil ahí en el trapecio y demás. Y de alguna forma esta escena sería como una metáfora de lo que hace el destino de Georges Dubois, ¿no? Una metáfora del oportunismo de Georges Dubois, porque justamente en esa exhibición muscular y demás está como el atraer la atención sobre él, todo pasa por lo físico también, ¿no? O sea, que justamente es a través del cuerpo, del dominio del cuerpo, que Georges Dubois va a seducir a las mujeres por ser bello, carismático y demás, ¿no?
Entonces el dominio del cuerpo, está ese equilibrio que mantiene en esa posición particular el trapecista, que es un poco esa ecuación de riesgo-equilibrio que está constantemente tomando Georges Dubois a lo largo de las situaciones en el libro, ¿no? En donde se la juega con algo, toma un riesgo, pero siempre logra mantenerse de alguna forma en equilibrio para no caer, ¿no? Y hacer caer a los demás. Otra cosa que aparece como una profecía, una metáfora ya de lo que va a ser el destino del personaje, del protagonista, es ese encuentro de Rachel, la prostituta, en ese mismo capítulo, ahí en el cabaret, con justamente Georges Dubois y Forestier, ¿no? Se acerca Rachel y le habla a Charles Forestier y le dice: che, me siento seducida por tu amigo, ¿no? Por tu lindo amigo, le dice. Al punto de que le admite que podría hacer locuras por él, ¿no? Quizás la podría llevar a ella a hacer locuras. Y en eso es lo que se va a basar todo el libro, ¿no? Lo hemos mencionado en la presentación del libro, en el video que hemos hecho sobre eso. Acá, de alguna forma, ya está puesto sobre la mesa la integridad del programa del libro. Lograr que las mujeres hagan locuras por él. Eso es lo que lo va a llevar al éxito a Georges Dubois. Y eso es precisamente lo que Forestier, una vez habiendo escuchado eso de Rachel, diciéndoselo a su amigo, le advierte a Georges Dubois y le dice: tenés que elaborar sobre esto, tenés algo con las mujeres, tenés un don ahí, no lo desperdicies, te puede llegar muy lejos, le dice. Ya está plasmado todo. Toda la historia está en ese... Ahí empieza todo con ese encuentro y después con la cena, y todo ya está predeterminado, preanunciado en la escena de la metáfora del trapecista y en este pequeño diálogo con Rachel, ¿no? Las cosas que dice Rachel. Está muy bueno realmente. Por eso quería hablar un poco de esta situación inicial, porque tiene un contenido muy anunciador, revelador sobre lo que va a venir después. Y después, bueno, obviamente ya el capítulo siguiente, el capítulo 2, esa cena en lo de Charles Forestier, ahí ya empieza todo de alguna manera, ¿no? Porque, bueno, Georges Dubois está bastante nervioso, ¿no? Al principio, intimidado por la situación, empezar a conocer gente de una clase social superior, intentar hacer buena imagen, buena reputación, caer bien para poder después eventualmente empezar algo con su vida, una carrera ahí. Está muy nervioso y sube las escaleras, se mira al espejo, está como, che, me siento ridículo, pero después en el espejo dice: mira, en realidad me veo bastante mejor, y como que el espejo lo hace sentir bien sobre su imagen y demás. Eventualmente llega al apartamento y bueno, ahí hay un montón de personas, ¿no? O sea, un montón. Es bastante íntimo, como dije, pero está el patrón, el señor Walter, con su mujer, la señora Walter. Está obviamente los anfitriones, Charles Forestier y su mujer Madeleine Forestier. Está Madame de Marelle con su hija, Laurine. Y después hay dos amigos que también trabajan para el periódico, Norbert de Varenne, un viejo poeta, y Jacques Rival, otro escritor. No sé si es un poeta también. Y bueno, se da la cena. Él, si mal no recuerdo, está sentado al lado de Laurine, creo que quizás también al lado de Madame de Marelle, que va a ser su primer amante y demás. Y bueno, está ahí al principio bastante callado, empieza después a hablar cuando se empieza a tocar el tema de Algeria. Él dice que él fue a Argelia, perdón, que él fue ahí, que estuvo como 2 años y pico ahí, y empieza como a
relatar un poco sobre sus experiencias. Parece que ahí hace prueba de buen habla, ¿no? De un cierto encanto, un cierto carisma en cuanto a la retórica se refiere. Y Forestier aprovecha la situación, Charles Forestier, para decirle al señor Walter que él justamente, ahora que se fue otro señor del periódico que le recolectaba las informaciones con entrevistas y demás para él, para Charles Forestier, ahora que no está ese otro señor que se fue, que estaría bueno quizás meterlo en la Vie Française a Georges Duroy, para que pueda hacer ese laburo por él. Y entonces así él empezaría a trabajar ahí. Walter le dice, mira, buena idea, sí. Y entonces después eventualmente le dice, bueno, ¿sabes qué? Haceme directamente para mañana o pasado un artículo, o sea, el primer artículo de Georges Duroy sobre el tema de Argelia, ¿no? Y va a mezclar ahí sus recuerdos sobre sus experiencias de vida que tuvo ahí durante el servicio militar y demás. Y que, bueno, hable con eso también de cuestiones de actualidad, ya que ahí había todo Argelia era una colonia, ¿no? Francesa, entonces un tema muy actual en esa época. Entonces que aproveche para hacer ese artículo y así ese sería como su primer labor para empezar a trabajar en la Vie Française. Así que con eso empieza todo, ¿no? Con eso empieza todo y ese es el punto de partida, ¿no? Ese encuentro fortuito al principio, en el primer capítulo con Charles Forestier, y la asistencia a la cena que le va a abrir la puerta a su entrada al periódico de la Vie Française, al mundo de la prensa, básicamente, que después lo va a conducir a todo el resto, ¿no? Así que está muy buena esta situación inicial del libro. Bueno, después baja, ¿no? Georges Duroy, las escaleras, saliendo ya, dejando la cena, y ahí también una escena muy interesante en donde se vuelve a ver frente al espejo. De vuelta se siente bastante bien, obviamente mucho mejor que antes, porque ahora ya es como que siente, ok, voy a tener un laburo que está bueno. Y ese encuentro con él mismo frente al espejo ya también va dejando entrever un poco cómo es el personaje, ¿no? Ese egocentrismo que va creciendo, esa persona tan... sí, casi solo tiene ojos para él, ¿no? Se ama a él mismo y después todo el resto son objetos para él poder usar, ¿no? Un cierto narcisismo quizás ya se empieza a revelar ahí. Este párrafo también está muy bueno, se lo voy a leer. Dice, cuando se encontró en la escalera, le dieron ganas de bajar corriendo. Tan vehemente era su alegría y se lanzó, bajando los escalones de dos en dos. Pero de repente vio en el gran espejo del segundo piso a un señor apresurado, que venía a su encuentro dando brincos, y se detuvo en seco, avergonzado como si lo hubieran descubierto haciendo algo malo. Después se contempló largamente, maravillado de ser realmente tan buen mozo. Se sonrió con complacencia, y después, despidiéndose de su imagen, se saludó profundamente, con ceremonia, como se saluda a los grandes personajes. Se admira él mismo, ¿no? Eso es básicamente, una admiración de sí mismo, que claramente va a ir increciendo a lo largo de la historia. Así que, bueno, esto es la situación inicial, se me hizo bastante más largo de lo que quería otra vez, pero bueno, espero que les haya servido y ya próximos videos serán sobre las relaciones de Georges Duroy con las distintas mujeres y demás. Bueno, cuídense, muchas gracias, chao chao.